Hola a todos, amigos del Caldem. Hoy estamos un día más en el podcast de Tras la Huella, en esta segunda temporada. Y hoy tenemos con nosotros a una de las pocas mujeres guías de caza de alta montaña de Europa. Para mí, bueno, la conozco desde hace tiempo. Bienvenida, Leticia. Hola, buenas, ¿qué tal? La conocí cuando estaba en Hunty. Me llamaba la atención porque era de las pocas mujeres a las que mandábamos clientes a cazar. Y no solo eso, sino que es que todo el mundo quedaba encantado. Para quien no te Gracias. conozca, Leticia, preséntate. Nada, me llamo Leticia Liñán y tenemos una empresa de caza llamada Hunters Experience y la empezamos los 3 hermanos, hemos ampliado el equipo y nos dedicamos a cazar por el mundo, en España y distintas especies de animales. ¿Cuántos sois ahora mismo en el equipo? Ahora estamos ya 5. O sea, es que se dice pronto. Sí. 3 hermanos, 2 chicos y tú la única chica. Sí, bueno, 6, perdón. ¿Y de dónde os viene toda esta pasión por la caza? Pues empezamos a cazar desde pequeños por mi madre. ¿Por tu madre? Mi padre no cazaba, Ostras, cazó al conocerla. qué bueno. Ella era cazadora desde muy jovencilla. Y a día de hoy, con 77 años, aún nos acompaña a poner rifles a punto. Ostras, bestial. Esto además no es lo habitual. normal. No, lo normal es al contrario, como Sí. en mi caso. Y de ahí ahora entiendo muchas cosas. Claro, así ha salido. Jolines, con un referente así, Sí. todo es mucho más fácil, Pues sí. porque las madres suelen ser las que nos dicen, te vas a pasar frío en la Sí. montaña, ¿no? Sí, cuando acaba la cacería me llama a ver qué tal el lance, qué ha pasado. O sea, apasionada de verdad. Sí. ¿De dónde sois vosotros? ¿Dónde estáis? Yo nací en Zaragoza y mis hermanos nacieron en Barcelona. Y- Porque mi padre era de Barcelona y mi madre de Zaragoza. Ajá, o sea que os habéis movido por Sí, toda esa zona. ¿Y siempre os habéis dedicado a la caza o en qué momento Bueno, surge No, todo esto? cazar nosotros hemos cazado siempre. Sí. Lo que pasa que hace ya 10 años montamos la empresa los 3 hermanos y dijimos, vamos a intentarlo. Si sale bien, pues bien, y si no... Y simplemente el truco es hacer como te gustaría que le hicieran por ti. ¿Sí? Y entonces, bueno, ha resultado bien Bueno, la cosa y tenemos cada vez más clientes y eso. Que esto es lo difícil al Acaban final. contentos y repiten la mayoría. ¿Qué creéis? O sea, cuando vosotros hace 10 años montáis la empresa y justo pensáis en esto, Leticia, ¿qué es lo que creéis que hacía falta y que no había en esos guías de caza o en esas empresas que se dedicaban a ello? La seriedad. Sí, porque hay muchas estafas y la formalidad, tienes que estar preparado y bueno, cumplir con lo que quedas antes de ir a la cacería, ¿sabes? No luego que haya sorpresas y historias. Bueno, toda esta parte será complicada también porque al final la gente va con una idea en la cabeza, ¿no? Y luego, pues Sí. pinchas un animal. ¿Qué pasa si pinchas el animal? Si no le has pinchado, si no le has Claro, dado, si no sé qué. para eso necesitas ir con un guía, se tiene que hacer responsable él. Eso es. Por eso tenemos perros de rastro y hay que encontrarlo, sí o sí. Y si no, la responsabilidad es nuestra. Si no, la gente pues iría sola. No, claro, está claro. Aparte que vosotros os conocéis el terreno, que esa es la parte complicada. Y bueno, y tampoco dejamos disparar a la ligera. O sea, hay que asegurarse, no nos arriesgamos a tirar a 500 metros y cosas así. Te acercas y ganas tú o gana el animal para asegurar el tiro. ¿Hasta qué distancia? Porque bueno, esto ahora que lo comentábamos antes de empezar el podcast, ¿no? ¿Cuáles son las distancias? Normalmente alguien tiene que estar preparado a 250 metros. Pero eso es bastante, o sea... Sí, a ver, a veces te puede salir a 80, pero tú por si acaso tienes que ir preparado. Y sobre todo lo fundamental es que le cuesta mucho a la gente encontrar el apoyo. Estar cómodo. Sí, y apoyar todo el rifle, no estar en volandas y eso, porque a rececho, digo yo. Eso es lo principal. Y cuesta mucho porque tú ya ves el animal y eso, y claro, mientras tú lo estás valorando, le dices al cazador, ve colocándote, y no tienen visión de encontrarlo, a veces tienes que ayudar y eso, para que busque la roca, la mochila y tal. Sí, que se adapte y que esté Que hay que esté bien a terrenos gusto. que tú no puedes ir con la varilla, ¿sabes? Te tienes que Claro, tumbar que en el tumbar. suelo. Bueno, más estable poderse Claro, tumbar. sí. Que al final... Y lo mejor es eso, apoyar todo el rifle. ¿Qué especies cazáis vosotros en España, Leticia? En España, bueno,
Cazamos muflón, gamo, ciervo y sobre todo lo que más cazo es el sarrio. Todo en abierto. Sí, sí. ¿Por qué zonas? En Pirineo de Lérida, Ujú. Pirineo de Gerona, de Huesca y luego ya en el extranjero. O sea, También, todo... también es que hacemos los rebecos del mundo también, Qué aparte chulo. de otros animales. Porque rebecos del mundo hablamos. ¿Cuáles son? En Macedonia, Ajá. Rumanía, Ujú. en el francés, Ujú. y yo donde más voy es a los Alpes de Italia con Austria, a las Dolomitas. Qué chulo, esa zona tiene que ser Sí, espectacular. es espectacular. Eso es un viaje que tengo yo ahí. Ese es el mejor. ¿Sí? Sí, por eso siempre quiero repetir yo. O sea que dentro de que es toda la misma especie, que entiendo que viven en Mm. zonas que deben de ser similares, Sí, sí. ¿qué tiene de especial esa zona para gustarte tanto? Bueno, la dificultad también, porque ahí empiezas a andar a 2.000 metros de altitud y ya te tienes que acostumbrar, te falta un poco la respiración y de ahí para arriba. Y es duro, es duro. Y contra más difícil, pues más gusto. Bueno, por lo menos a mí, más me gusta. ¿Alguna vez? Si fuera fácil, no. Claro, bueno, es que a ver, esto es... No me Cada uno tiene gustaría. sus retos, ¿no? Pero, claro, dices, joder, a partir de 2.000 metros, para eso tienes que tener algún tipo de preparación física tuya propia o... Sí, bueno, para cazar en alta montaña, ya sea ahí o en España, simplemente tienes que tener un mínimo físico. Estar preparado, no. O sea, no disparas desde el coche, hay días que andas 8 horas, otros días 16. Si falla tienes que seguir andando a buscar otro grupo. Claro. Y como que vas valorando el animal, porque no cazamos jóvenes y tienes que valorarlo, Ujú. porque a veces hay grupos, no sé, hay alguno que promete, lo tienes que dejar para otro año. Eso, hacer un poco de gestión. Bueno, eso porque estáis inflados a Cinegética. ver sarrios o... No, Sí. porque no es tan Para fácil. mí, para mí el más difícil de valorar es el sarrio, porque hay otras especies como el ciervo o el corzo así, el macho tiene cuernos y la hembra no, Ujú. o menos. Claro. Pero el sarrio depende del gancho que tiene el cuerno y claro, en primavera solo puedes machos, porque las hembras están preñadas. Ujú. Y entonces, claro, no te puedes equivocar. Y claro, ¿Cuál, tienes que mirar mucho, valorar mucho y que no sea joven e intentar buscar uno mayor. cuál es la diferencia entre el trofeo de un sarrio hembra y un sarrio macho? O sea, así... El macho ¿Sí? tiene así más gancho. El gancho es como más pronunciado, Sí, ¿no? Ujú. sí. Y luego el de la hembra es un poco más abierto. Ajá. Pero vamos, también hay excepciones. Pero Hay las alguna hembras... hembra que tenga gancho, pero ¿Y las hembras llegan a la misma altura que los machos o no, y no? son más estrechas. Ajá. La forma del cuerno va hacia arriba y más abierta. El macho va más hacia atrás y otro grosor. Nos teníamos que haber traído aquí un muestrario Es muy difícil, sí. para Te podría haber poderlo, traído, sí. que seguro que tenéis, Sí. pero bueno, para próximas ocasiones, Sí. si no, de todas maneras es que es algo curioso. Yo las veces que he estado... Para mí es el más difícil. Sí. Y claro, luego la edad, pues se ven las anillas que tiene muy abajo. O sea, es muy difícil. Pero por eso hay que llevar un buen telescopio, no Sí o dudar, sí. sí, y acercarte. Y Lo no, máximo. y no os pasa, porque al final son rebaños Ujú. de bastantes ejemplares, ¿no os pasa que estáis vosotros valorando, viendo uno, tal, y luego el cazador tira otro? No, ¿sabes cómo me aseguro? En el telescopio se lo enseño y luego con el móvil Claro, le digo, este de aquí, porque si no, Claro. se puede liar. No creo que cace uno joven o lo que sea. claro, por eso, o sea, que al final... Tiene que quedar muy claro, antes de los- disparar, tiene que saber cuál es, seguro. Y lo interrogas un buen rato. Y- Y si se va el animal, pues ya buscarás otro. No, claro, Pero está- tienes que asegurar. Y, o sea, a la hora de... Claro, a ti te llega un cliente, tú no sabes si ese cliente tira bien, si tira mal, porque todos son fantásticos cazadores. Maravillosos. Por norma general, sí, el que más te dice yo tiro, bueno, Sí. es el peor, pero bueno. Claro, ¿y eso, hacéis algún tipo de prueba de tiro? O sea, yo he visto documentales, ¿no? Que llegas a no sé qué país, pruebas los rifles. ¿Hacéis algo antes o no? Siempre proponemos, si dentro de la medida que cabe, que lleven nuestros rifles. Y entonces lo pueden probar antes. ¿Sabes? Tanto el gatillo como tenemos un sitio donde pueden ir a tirar. Ujú. Pero hay quien no quiere y entonces, pues bueno. Quiere ir con su equipo. Sí. ¿Hay muchos de esos? No,
No, y sobre todo, la mayoría quieren, como los tenemos a punto, pues nos piden el nuestro. Normalmente españoles te piden el suyo, pero muy pocos. Bueno, es que me entiendo que los Sí. extranjeros, muchos vendrán sin arma Sí. directamente y mucho más. Y tiran muy bien. Mejor que nosotros, Mejor, ¿no? sí. Porque entrenan mucho más. En España yo considero que se entrena muy poco el disparar. Claro, pero ¿cómo entrenas realmente legalmente, Leticia? Porque no, en teoría no te puedes ir al campo a tirar. En teoría. No, pero hay campos de tiro. Pero para un rifle a larga Sí, distancia sí. y demás. En Lerida, por ejemplo, tenemos uno que hay a 100 y a 300 metros. Ostras. Yo creo que por aquí no hay así ninguno. Sí. Vamos, que yo sepa. Creo que es el único que tiene a 300. Los demás son a 50, 100. Claro, sí, eso sí que lo he visto. Hasta 80 lo he llegado Y a en ver. Barcelona hemos ido a tirar, pero el máximo es 100 con el rifle. ¿Y alguna vez? Bueno, esto pasará, que tiran con vuestro rifle, fallan y dicen, acá el rifle está mal. Uy, sí, se equivocan. ¿No? Y al final vuestros rifles evidentemente están puestos... Sí, pero bueno, también de los nervios también se te puede ir el tiro, eso, aunque el rifle esté bien. Sí, pero A bueno, ver. lo típico, ¿no? Que le echan la culpa a todo menos... Uy, bueno, eso sí, también pasa a veces. Pero la culpa es del indio, ¿no? Siempre. Y Leticia, tú que eres mujer, ¿alguna vez han puesto o te han puesto en duda por ser mujer o lo has sentido? Lo he sentido, sí. ¿Y qué En notas? cuanto ¿Qué- los he ido a buscar, la cara de, ¿tú me vas a llevar? Digo, sí, sí, soy yo. Pero, claro, ellos pensaban que al hablar conmigo, pues yo no era la guía. A veces creen que eres la secretaria. Pero luego acaban encantados. Bueno, Porque tenemos detalles diferentes. yo doy fe de que toda la gente que ha ido contigo que os Ay, he mandado, gracias. verdad, ha estado muy a gusto. Y pronto lo voy a experimentar en mis propias Eso, carnes, así eso que estoy muy emocionada y estoy contenta. Ya verás que lo pasaremos bien. Seguro, eso está asegurado. No sé si le daré o no, pero... Sí, hombre, sí. Sí, hombre, sí. ¿Qué especies cazáis en España también aparte? Porque está la cabra, que no hemos Ay, sí. comentado, que la hemos Sí. dejado ahí. Es como el boc de Mallorca. Le llaman cabra silvestrada o cimarrona. O buco también. Y lo tenemos en la zona de Huesca. Y son unas cabras que hace 60 años se abandonaron. El pastor las abandonó y han proliferado algo exagerado. Y para que no hibride con el macho montés o así, y se ha expandido tanto que hay que hacer una... ¿Y se está hibridando? No, de momento no. Pero porque... Pero como hay tantas, claro, el monte expulsa al corzo, a todos, ¿sabes? Pues hay que ir cazándola. Claro. Antes no se cazaba y ahora sí. ¿Y qué tipo de permisos? O sea, ¿cómo funciona esto? Porque yo creo que es de las últimas especies así, ¿no? Sí, Que se han... sí. Antes solo nos dejaban una temporada y ahora ya todo el año. Porque hay censadas unas 1500 ya. ¿Y están en qué zona? En el Pirineo de Huesca. En el Pirineo de Huesca. Mm. Jolines, es que es Sí. curioso. Claro, el Y problema de todo pesan esto... unos 90 kilos, o sea, ¡Ostras! son bichos grandes. Y claro, y es que fastidian todo el monte. Se comen todo, sí. Y Claro, dejan a los desplazan. demás sin alimento. Eso es. Que al final... Y como están todo el año en celo, Ujú. pues claro, eso va avanzando, claro, un montón. Madre mía. Sí, Nada, ya lo enseñaremos. Ya, Eso. a ver. ya lo verás. Una jornada, así, Leticia, que digas, ostras, esta jornada no la voy a olvidar en la vida. Pues una en el Pirineo, en Gerona, cazando yo sola, un corzo, que nunca me pasarán otras cosas, pero esa ya no. Porque justo cuando voy a disparar y aparece la niebla. Y allí hay un fenómeno que la niebla es muy espesa y un fenómeno que se llama TORB, T-O-R-B, que luego viene con ventisca y nieve y tal, y no te ves ni los pies, y hay gente que ha muerto y tal. Y entonces pues vino la niebla y yo pensé, no, por favor, no. Y me acordé que había arriba, en vez de irme hacia el coche para no perderme, estaba el hilo de las vacas y llegué al hilo y digo, desde ahí llegaré al coche. Sí. Y Cuando dices el hilo de las vacas, ¿a qué te refieres? un hilo para el pasto de las Ajá, vacas. vale, sí. En vez de aventurarme por el monte a buscar el coche, digo, no llegaré, por si me pierdo. Sí. Y desde el hilo recordé que el hilo llegaba al coche Ajá.
y desde ahí pude llegar al coche. Cuando ya llegué a zona segura con el coche, me lié a vomitar de la angustia que había pasado. Uy, madre mía. Pero al día siguiente volví y lo que hace. Sí. Bueno, al final... Pero si ves niebla, yo no. Bueno, el fenómeno ese que pasa allí. Claro, pero entiendo que se te echó la niebla encima. Sí, en un segundo, sí. O sea, que no es algo... Sí, siempre llevamos un Garmin GPS que mis hermanos me siguen las coordenadas, aunque no tenga cobertura. Para que sepan dónde estás y Sí, ir a por si buscarte. acaso. Bueno, cosa A importante... mí o cuando llevamos a clientes, yo qué sé, vas a Nueva Zelanda, hay muchos sitios, o a Rusia, lo que sea, pues no hay cobertura. Y eso es imprescindible también. Vale, Llevarlo. y esto es una jornada tuya, pero una jornada con un cliente, algo que digas, ostras, esto no se me va a olvidar en la vida. Buah, es que hay tantas. ¿Alguna peculiar? Alguna peculiar. Ostras, si no hubiera, pero... Uno que a la vuelta que ya no quería andar y se me iba sentando en medio del Pirineo, empezaba a llover y que si venía un helicóptero, digo, pues aquí no llega el helicóptero. Y claro, en bajada y estaba un poco gordico y claro, y le daban ahí, digo, yo no sé cómo voy a llegar, pero hay que llegar. Y al final, bueno, nos costó lo que costó, pero lo conseguí bajar. Madre mía, es que claro, toda esta parte que comentábamos antes de estar en forma y demás, claro, tú puedes estar fenomenal. ¿Hacéis Claro. vosotros algo para estar en forma o simplemente salir y salir y salir? Sí, salir y bueno, y cuando se puede, pues mis hermanos, bici, gimnasio y eso un poco, claro, para reforzar. Pero claro, que nunca me había pasado que no quieran llegar hasta el coche, pero hay que volver, una vez te has liado, no, el coche no llega allí, donde Está estábamos, claro. Esa es de las más curiosas. Madre mía. Y de cara, bueno, estos clientes que, claro, tendréis anécdotas mil, ¿no? Pero algo que digas, jolín, en este momento no le puedo decir esto al prenda, pero que es que si esto se lo pudiese decir antes o lo pudiese decir en general para que todas esas personas que van a ir con un guía lo supiesen, o sea, ¿tú qué les dirías a todos los que van a ir con un cazador profesional? O cosas que les dirías, oye, esto no lo hagáis o haced esto. Paciencia y preguntarle mucho, porque siempre te acabas sorprendiendo, algo que no has preguntado y no viene preparado con eso, ¿sabes? O sea, hay que ir bien equipado, estar en forma, lo que decíamos, disparar bien, practicar, pero claro, hay gente que viene hasta sin prismáticos, jolín, ¿cómo vamos a ver el animal? ¿Cómo te digo cuál es? Un mínimo, ¿sabes? O sea, ¿cuál es el equipo imprescindible que Y tú bien crees? calzado, sobre todo. Bueno, Eh, sin mocasines. Eso. Que antes estábamos comentando, ¿no? Que en alguna ocasión nos ha pasado pues que te llega una persona pues con un calzado tipo mocasín, Claro. que para la montaña, pues para una montería desde el puesto Claro. y tal, pues bueno, pero... O bueno, equipación ya de abrigo, ¿sabes? Porque en el Pirineo de repente te cambia la temperatura, pasas de calor a frío extremo. Y claro, si te entra el frío ya pasas mal ¿Cuál día. es el equipo que hay que llevar, Leticia? O sea, si tú le tienes que decir a alguien... Preparado para todo. Bien calzado, bien la ropa de lluvia también, por si acaso, porque te puede llover o lo que sea. Y prismáticos, poco más. Y balas, sobre todo, claro. que hay quienes han aparecido sin balas. Claro, pero si van con vuestros equipos, entiendo que las No, balas las nosotros ponéis... llevamos de todo. Comida por si tienes que quedarte en el monte, sobre todo agua, que hay quien no lleva ni agua, todo. Cuerda, por si acaso. Llevamos de todo. Y alguien que se pase y que vaya demasiado recargado o que lleve demasiadas cosas y diga, pero que se piensa... No, normalmente a mí me ha pasado al revés. Siempre pegan de Hay lo quien contrario. aparece que sin mochila. ¿Cachai? Y claro, tienes que darle el agua tú y todo. Madre mía, qué apaños, Sí. de verdad. ¿Alguna vez habéis pasado miedo? O sea, de... Sí. Yo sí. Cuéntanos. Bueno, yo no sé si yo y los demás no, pero yo sí. Por las zonas donde vas, por el temporal, sobre todo cuando hay mucho hielo, con el coche que te derrape, barro, sí, se pasa mal. ¿Y algún accidente que hayáis tenido? ¿Alguna No, situación gracias complicada? a Dios de momento no. Porque entiendo que esto al final es una actividad de montaña, tendréis vuestros seguros, historias, sí. y el helicóptero va, pero sí. De momento no nos ha pasado nada de eso. No. Anécdotas sí, pero accidentes no.
Cuéntanos alguna, Leticia, que nos tienes aquí alguna anécdota. No, Hombre. quiero decir, anécdota, yo qué sé, alguno... Una vez con el coche, pues se fue un poco, se empanzó y el cazador no se le ocurre otra cosa al cazador, abres la puerta y, ¡pum!, y se me fue barranco abajo. No le pasó nada, ¿De pero verdad? sí. En vez de salir por la otra puerta, salió por la que no tocaba. Y entonces sí. Pero que se bajó como si hubiera suelo y no había suelo. ¿Pero claro, de verdad? de los nervios, sí. Sí. Claro, yo en el lado del conductor, claro, aquí estaba el terreno que bajabas bien. Y no sé, los nervios, abrieron la puerta y desaparecí. Y digo, ahora sí que ya le hemos liado. Sí, nada, pero no le pasó nada, ¿eh? Madre mía, pues tuvisteis suerte, desde Era luego. un barranquillo, no un gran barranco, pero de esos de hierba mojada, Sí. ¿sabes? Ahí. Madre Sí. mía. Bueno, a ver, qué decir, o sea, el tema del palo que se lleva en Pirineos para ir apoyándote. Eso. Claro, pero es que eso Yo cuando no siempre estás... llevo bastón. Pero cuando no estás acostumbrado, Leticia, Cuesta, sí. es muy complicado. O sea, Sí. eso de apoyarte Sí. hacia la pendiente y... No, Claro. normalmente llevas el bastón pues como el que lleva una garrota, el abuelete que lleva la garrota, Sí, ¿no? Pues sí. llevas el bastón. O sea, ¿esa parte la entrenáis o algo? Porque yo lo he pasado mal, ¿eh? En Pirineos con el palito. Claro, es que hay quien va con la vara que se apoya a la Sí, montaña. sí. Yo no, yo llevo bastón que le... De los que se Cada clavan. uno sí. Cada uno tiene Sus manías. y su manía, sí. A mí el de la vara me cuesta, pero hay quien le va mejor. Claro, claro, pero te la dan y ves que van todos que parece que han nacido así, haciendo eso, y dices, pues yo te puedo ser la Claro, rara. al principio te cuesta, pero luego te acostumbras. Es más, lo necesitas. Bueno, yo siempre. No, claro, desde Sí, luego. como vas andando muy de lado, ¿sabes? Por la montaña. Eso es. No son terrenos llanos, entonces es imprescindible. Y que es mejor, porque cuando estás en la montaña, estas zonas que dices tú que son inclinadas, que al final vas pues por trochitas o senderitos muy, muy estrechos, si es que hay sendero, la parte esta de pasto, que tú la ves y parece segura, pero yo veo eso una pista de patinaje que encima siempre acaban en un barranco que no quieres ver lo que hay debajo y mejor no mirarlo. Sí. ¿Qué es mejor, ir en esa situación o ir en una situación de nieve? Que es que claro, puede ser nieve, puede ser hielo, y el hielo es peor que el pasto, ¿no? Según la cantidad de nieve que hay. Si hay mucha nieve, mejor, porque te clavas bien. Pero el hielo y hierba mojada, para mí, es lo más complicado. Pero bueno, si tú vas bien calzado y con tu bastón y tal, no pasa nada. ¿Qué recomiendas tú en cuanto a calzado? O sea, ¿nos vale, tiene que ser bota fuerte o pueden valer deportivas tipo, bueno, de estas que son así más de trekking? No, yo con bota, que el tobillo esté Bien cogido. bien cogido. Si no, bueno, una torcedura es bien fácil. No, eso desde luego, Sí. o sea, al final es... ¿Y la experiencia más dura cazando que recuerdes, no esa tuya que comentabas, alguna con algún cliente que digas, ostras, llegó un momento en el que no sabía qué hacer, ¿no? O se nos complicó, yo qué sé, alguna... Ostras, ahora me... No sé. Ninguna así... No. Me lo tomo más en plan una odisea, no algo grave así de pasarlo mal. Bueno, pasarlo mal cuando alguien falla, que tienes que seguir andando y andando y buscando y valorando. Sí, que te desespera un poco. O alguien que no esté preparado, que claro, es que lo pasas mal. De no sé si vamos a llegar, claro, si no andas no puedes encontrar animales, va a pensar que no sé encontrarlos, ¿no? Y depende de que ande o no. No, claro que para llegar al sitio, claro que están muy arriba. Porque no es fácil, no están atados. No, claro, y más alta montaña. O sea, al final, bueno, lo que decís, tiros largos, pero cuando es con arco, Sí. tú, siendo guía de una persona que va cazando con arco, Ahí ¿cómo lo hacéis? O sea... mucha más paciencia, sí. Allí te aproximas, pero en los últimos metros le dejas que vaya él. Claro. Porque claro, no va a ser los dos. Y le guías por donde tiene que ir. Ve hasta esta roca y ahí lo tendrás a 20 metros. Jolines. O sea, que también un acto de fe... Sí. La entrada la hacen ellos, vamos, porque si no... Sí, el tramo, el trozo final, tú siempre te pones a una distancia que tú lo controlas a él, lo ves. Uh-huh. Pero los últimos 20 metros, 50 metros, claro, porque con arco como mucho, pues tirará a 80, tirará. El que tire. El que tire. Yo, por ejemplo, como mucho 45. Y ya es, ¿eh? Y ya. Y ya es. Por eso, el último lo hace, tiene que ir él.
Y porque claro, al final el arco te da menos oportunidades y son más escasas porque es más probable que te encuentren, vamos, que se den cuenta de que estás ahí, ¿no? Al final, con arco, ¿cómo lo gestionáis la frustración sobre todo? ¿Son mejores cazadores los de arco que los de rifle? Están acostumbrados a que si se van sin cazar, no pasa nada. No pasa nada. Uno de rifle pues le cuesta más aceptar eso. Pero los arqueros por norma general, ellos quieren el lance y eso y saben que cuesta mucho. Y con la oportunidad ya, pues claro, porque o cambia el aire, lo que sea, es que es complicado. Está claro. De media, ¿cuántos días de caza están los cazadores con vosotros? ¿Tantos como quieran o cómo funciona esto? Normalmente los españoles 1 día o 2, lo que necesiten. Y arqueros mínimo 2 días. Porque, mínimo. Claro. Bueno, ya te lo piden ellos, incluso. Porque, claro, como tienes menos lances, menos oportunidades, cuesta más. Y entonces, y bueno, y cuando viene alguien extranjero, pues ya viene una semana para distintos animales. Tú siempre dejas 1 día de margen entre uno y otro. Luego, bueno, yo es que... Porque claro, no van a dar un viaje para un día que... Exacto. Justamente ese día, yo qué sé, mal tiempo, no sale ni un animal y se tienen que marchar. Eso es, que al final es complicado. Claro. ¿Y cómo gestionáis vosotros en el extranjero, Leticia, todos estos inconvenientes? Porque aquí juegas en tu terreno, ¿no? Juegas Sí. en tu casa y me imagino que tenéis alternativas, pero tú te vas a no sé qué país a cazar un sarrio y yo qué sé, pues en un vuelo que no sale porque lo han cancelado y de repente Claro, te tienes que pero coger... eso ya lo tienes que prever. Esas cosas pueden pasar. Tienes que poner más días de margen para el cazador. Aunque sean, yo qué sé, 2 días de caza, pues tú ya tienes que poner 2 por delante, 2 por detrás. Porque siempre puede salir algún inconveniente o algún imprevisto. ¿Cuál es el animal más raro que habéis cazado fuera de España? ¿O el más difícil? Todos tienen su dificultad, ¿eh? Y es que, claro, como nos lo combinamos, yo a Nueva Zelanda o así han ido más mis hermanos y otros guías que yo. O sea, ellos lo han pasado más difícil en Rusia, en Kazajistán, lo han pasado más complicado. ¿Por qué? ¿En qué sentido? O sea, Porque es más duro, yo qué sé, 15 días a caballo, el terreno, es todo. Pero vosotros, o sea, a ver, es que todo esto, claro, tú dices, soy guía de caza aquí en España de ciervos, por ejemplo, ¿vale? ¿Tú en qué momento te vas 15 días a caballo a guiar a una persona con un autóctono? Siempre son sitios que antes hemos estado nosotros. Cazando como particulares, Claro. Nunca o sea, puedes llevar a alguien a un sitio que no has estado, y menos siendo guía. Claro, por eso, al final... Siempre hemos estado antes. O sea, que os habéis recorrido medio mundo. Entonces ya conoces al de allí, la zona, lo duro que es y eso. Y aún así la gente no va preparada, seguro. Bueno, a esa sí. ¿A esa sí? Sí, ya se lo toma la gente más en serio. Sí, no parece aquí que en España parece más fácil. Sí. ¿Y entre cazadores españoles y cazadores extranjeros? Uy, a ver qué me vas a decir. ¿Con cuáles os quedáis? Bueno, hay de todo, de todo. Mójate, hombre, Leticia. Pero como cazador, bueno, ya te he dicho, para mí disparan mucho mejor los extranjeros, vienen muy preparados. Pero claro, también los hay que tampoco andan mucho. Es que todo tiene su pro y su contra. Hay de todo. Bueno, ¿y qué retos tenéis como hunters a futuro? ¿Hay alguna cosa que tengáis ahí pendiente, alguna especie que no hayáis hecho y que os gustaría hacer? Uy, pues no se me ocurre. Es que como cazan de todo... A ver, alce no han ido aún. Y osos también. Pero así como... No sé, no se me ocurre ahora. ¿Y tú como cazadora? ¿Algún reto que tengas...? A mí me encantaría un alce con el arco. Ostras, nada, casi nada. Sí. Aquí cada uno... Sí. Yo con un jabalí con arco me conformo, ¿eh? Hombre, a ver, puestos a pedir, pues eso, ese me encantaría.
Y en los países extranjeros, Leticia, cuando cazáis un animal, el tema de la carne y demás, ¿cómo se gestiona? ¿Se lo lleva la gente del país, los Sí, la rangers carne o sí. Luego tenemos que gestionar con los CITES y tal, traer el el trofeo. trofeo? ¿Y coméis la propia carne allí en el sitio o Según el país y según qué animales. como cuál? ¿Qué Cuéntame, por animales? ejemplo, un ejemplo de un... Por ejemplo, yo qué sé, en los Alpes cuando vas al rebeco, Ujú. allí mismo te cocinan ya el mismo rebeco. Así, tal cual. Sí, ¿Y no sí. sabe demasiado a sangre? Porque yo una vez me comí un corzo pues recién cazado del día Claro, pues y es que allí es diferente. Yo, por ejemplo, aquí, cuando cazo el rebeco o lo que sea, pues no. lo Te dejas que llevas se la ore un carne, poco. lo dejas que se ore, Claro, es otra preparación. Pero hay sitios que allí el mismo de allí sí. te lo cocinan en el acto. Y con el hambre que tienes, pues que Claro. para adentro, pero vamos, que eso... Sí. ¿Tú qué crees que para alguien que se esté planteando, Leticia, dedicarse a ser guía de montaña, o bueno, de montaña, de guía de caza de alta montaña, o simplemente dedicarse a ser guía de caza, ¿qué crees que es imprescindible para eso? ¿O qué le dirías? Primero ir mucho a la montaña a conocer los animales, para saberlos valorar, porque si no tirarías al tuntún. ¿Sabes? Tenerle un respeto, llevarte la carne, disparar bien, no ir a voleo y bien preparado, claro, físicamente y todo. ¿Y todo eso cazando directamente o simplemente a veces yendo a ver y a ver y a ver? Así se aprende, así aprendí yo. ¿Y para alguien que no lo Muchas tenga tan veces accesible? es que se necesita tiempo, sí, pero es lo que hay que hacer, no hay otra. ¿Con qué edad cazaste tu primer animal? Yo tenía 13 años. ¿Y ya alta montaña? No, era un boc de estos. ¿Ah, sí? Sí. Ostras, qué bueno. Sí, ¿Y cómo casualmente. fue? Porque como tenemos casa de toda la vida allí, pues estaba allí cerca. Con mis hermanos. Mis hermanos me enseñaron a disparar con monotiro, con un tiro. O Sí, ganas sí, tú o gana él. Y entonces así aprendes a asegurar el tiro. claro. No tener 5, ¿sabes? Ujú. Y así fue. Sí. Bueno, ¿y tu lance así o tu animal más emblemático que diga, jolines, de todos los que he cazado, para mí este, Ay, en el confinamiento, bueno, después del confinamiento, hubo una cacería en un pueblo muy pequeño de 8 personas, allí en el Pirineo de Huesca, y salió el corzo de mi vida. Y salió un corzo peluco. Sí, y es de los más majos y grandes. Tuve la suerte. qué chulo, ¿qué Sí. fecha fue? O sea, mes más o menos. 10 del 10 del 20. 10 del 20. Sí, O sea, me acuerdo. que ahí se pueden cazar los corzos en octubre. Ahí sí. Anda la leche, claro. Ahí Es es que... todo el año. Claro, es que como aquí en cada Aquí no, sitio, ¿eh? en cada comunidad, claro. Eso es. Mm. O sea, que, Pues claro. tuve la suerte de mi vida. Y claro, como es un animal que es un fallo hormonal, Ujú. pues no entra en celo ni nada. Y nunca lo habíamos visto, nadie. Qué bueno, o sea, Nunca. que fue la oportunidad. La suerte, no sé. La suerte me vino a ver, sí. Qué chulo. Sí. Qué chulo, sí, porque con borras sí que se ven, evidentemente, No, ¿no? y encima en el mejor momento, porque es muy alto y tiene muchas protuberancias, ¿sabes? Ujú. Y porque luego ya, cuando pasa el tiempo, ya se les cae, ¿sabes? Qué bueno. Y, vamos, más suerte. Ese es mi animal especial que tengo. Qué chulo. Oye, Los demás ya son más normalillos. hombre, a ver, es que eso es poner Pero el bueno, cada listón uno muy tiene alto. su historia. Eso desde luego. Es el lance, no el... Para mí, más que el trofeo. Y también coméis todo lo que cazáis. Nosotros sí, nos lo llevamos siempre. Siempre, siempre, siempre. Y aunque sea un cazador extranjero o gente que solo quiere el trofeo, nos lo llevamos, sí o sí. ¿Y qué hacéis con tanta carne? Porque claro, al final... Pues nos la comemos nosotros, se la damos a amigos. Estas navidades le di a unas familias que no tenían mucho dinero y contentísimos. Hombre, tú verás. Antes que se lo coman los buitres. Que ya se comen su parte. Sí, 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 Ojo, que aquí todos comemos. eso es. Pero dejarlo todo entero allí yo no lo veo muy bien. Incluso las cabras cimarronas. No, esas no. Esas no. No. Eso sabe a cómo huele, no. Hay animales que no bueno, no se los comen ni los propios de allí.
Bueno, curioso, pero toda la vida también, todo lo que son cabra vieja, oveja y demás, Sí, se hacía somarro, por sí. lo menos en la zona de la Mancha. Sí, Y... pero bueno, el, el pequeño, Ujú. si solo ha tetado, Claro, está buenísimo. Pero en claro, cuanto ha como... probado ya la hierba, ya sabe a cómo huele. Sí, o sea, al final es como un cabrito. Cuando son Son jovencitos, como un cabritillo, sí. claro, al final entiendo que vosotros cazáis todos. Sí, Cuando sí. hay que quitar, quitáis Sí, sí, sí. si podéis. Sí se puede, vamos, pero no. Bueno, está claro, o sea, al final yo me llevé una vez un muflón jovencito que estábamos quitando Sí. hembras y había un muflón jovencito y lo hice con frito con ajos y eso estaba espectacular. O ¿Ves? sea, a quien le Eso. decía que fuese muflón me decían, venga, hombre, yo que sí, que es muflón. Es saberlo cocinar también. Ese es el truco. Totalmente. Y Leticia, ¿cómo ves el futuro de la caza como profesional en España? Yo de momento lo veo muy bien. Porque ahora la gente, yo creo que después del COVID la gente se ha tirado más al monte o a disfrutar más de sus hobbies, ¿no? Y entonces, creo que sí. ¿Y a nivel Antes, económico? bueno, Porque igual salimos más al campo pero con menos dinero, ¿eh? No sé. ya, pero siempre hay quien se lo puede gastar y permitir. Sí, eso desde luego. No es mi caso, pero Bueno, pero tú lo tienes no, sí, ahí, jolines, el sí, poder dedicarte a sí, algo tan bonito. ¿Es tan bonito como parece, Leticia? O sea, para los que nos gusta la caza, muchísimo. es igual de Y bonito. compensa, sí, ¿Sí? sí. O sea, no llega un momento en el que dices, jolines, que es que hoy no me apetece. Y De momento no te ha no me ha pasado. pasado, no. Bueno, igual. En otros trabajos sí, ahí no, en este no. Porque previo a dedicaros a esto, ¿a qué os dedicabais? Yo en la farmacia trabajé 13 años, Que se dice pronto. sí. Y, claro, y esto como es un hobby, la gente viene contenta a disfrutar, ¿sabes? No Pero es- también las expectativas están altas. Sí, claro. Si luego no cumple o no Bueno, es lo sí, que... sí, claro, hay días de todo, pero vamos. Pero por norma general, muy bien. Pero en general, bien. Para acabar, Leticia, siempre acabamos con una pregunta que es, atención, que esta no te la he contado. No, en el hipotético caso de que no pudieses volver a estar en contacto con la naturaleza, ¿qué sería lo que más echarías de menos? Ostras, el monte en sí. No volver a la montaña, pues, claro. Y quedarte ahí en el asfalto en la ciudad, pues no. Los animales y todo, es que te lo pasas. No solo es el ser guía, no solo es disparar tú, el acompañar, el lance y todo, ya es lo más bonito. Los sitios que conoces, las distintas montañas, los distintos países, eso es lo mejor. Y claro, si te quedas en la ciudad, pues a mí me matarían. Sería Sí, como como, estar muerto en bueno, vida. no me quedaría otra, pero si puedo elegir. Leticia, para los que no os conocían, si os quieren buscar, ¿dónde os pueden encontrar, ver cuál es vuestro catálogo de oferta de lo que ahora mismo a día de hoy podéis ofrecer? En nuestra web y en Instagram. ¿Cuál es vuestra web? Es Hunters-ERS. Hunters es ¿Vale? ¿Y el Instagram? también. También igual, exactamente igual. Sí. Pues de verdad, muchas gracias. ti. Nos vemos pronto en el campo. Eso. Esperemos Ya tenemos otra experiencia. que lo podáis ver y espero que os haya gustado y que os haya nutrido de esta parte que no se habla tanto, que al final en la caza se habla mucho, pero de lo que es caza de alta montaña y más siendo mujer, pues no es tan común. Muchas gracias, Leticia, por A ti, haber a venido vosotros. y espero que hayas estado a gusto. Sí, mucho, mucho. Muchas gracias. Nos vemos en próximos episodios de Tras la Huella.